Entramos en materia informativa. El presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, Jorge Rodríguez, mostró fragmentos de la conversación que sostuvo con Edmundo González Urrutia en la Embajada de España. Les compartimos las imágenes. Nosotros les habíamos dicho ayer, mantuvimos contacto con un interlocutor y con el señor González Urrutia a petición de ellos, porque el señor González Urrutia había expresado su deseo de abandonar el país, su deseo de huir del país. Y nos presentaría un documento donde se plasmarían cuál es su posición respecto a distintos tópicos de la vida política venezolana y a cuál sería su conducta, según lo que él dijera, al abandonar la República Bolivariana de Venezuela. Nos buscaron a nosotros. Rodríguez aseguró que González Urrutia no tenía en su agenda la proclamación de un gobierno y señaló que está siendo coaccionado por los opositores venezolanos en España. Lo vamos a recordar, ¿no? Absolutamente seguro de esto. Sí, porque pensaba que iba a viajar. Yo creo que... Yo le digo, creo que estamos bastante de acuerdo en los puntos que hemos hablado y la respuesta de él fue: vine así vestido, estaba vestido con un pantalón de los llamados pantalón cargo, un pantalón bastante ancho, unos zapatos de goma y una camisa cómoda, y me dice, vine así, a recibirlo así, porque pensaba que iba a viajar hoy. Ustedes me dirán, más bien, quienes resultamos presionados fuimos la vicepresidenta y yo, porque había la intención de, bueno, ya, de salir, de viajar. Y nosotros estábamos en el proceso de conversar con el gobierno de España, también tenemos prueba de eso, porque nosotros no somos locos como para decir, no, bueno, que venga un avión y aterrice en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y ni nos avisan, ni hay un acuerdo, eso es una cosa natural. El gobierno de España, es verdad lo que dice el canciller Álvarez, que la negociación del gobierno del Reino de España con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se refirió a los términos del viaje del avión para que llegara a Maiquetía y después llevarse al señor Edmundo González Urrutia. Jorge Rodríguez aseguró además que el reconocimiento del Parlamento Europeo a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela no tiene ningún valor. Todos estos audios que estamos mostrando son el cuerpo del documento que después firmó el señor González Urrutia. Siguiente. Eso es un tema central. Uno, ir a proclamar un gobierno, entonces no está en la agenda del mundo. Lo ha dicho él, no soy su vocero, no soy su autocompañero amigo aquí de no, pero no está planteado en ningún sitio, en ningún concepto, no está. Y sabemos quiénes son los que estando afuera van a insistir y van a cocinar y no van a eso la gente está muy consciente de eso. Este señor dice, son temas centrales y por eso está en la carta de González Urrutia. No están en la agenda, uno, ir a proclamar un gobierno. Cosas de esas no están en la agenda del mundo. Lo ha dicho él. Y el señor Edmundo estaba al lado a 80, 90 centímetros del interlocutor. Si yo no estoy de acuerdo con algo, digo, no, mira, por favor, tal cosa. ¿No? Tan tranquilo con su whisky, escuchando. Y no solamente tan tranquilo con su whisky, es que todo esto forma parte del cuerpo del borrador que ellos ya habían presentado. Y en efecto, ocurre que dice esto, de los gobiernos, de ir a proclamar un gobierno, y el interlocutor dice, eso no está en la agenda del mundo, lo ha dicho él. Por su parte, Edmundo González Urrutia emitió un comunicado este jueves en el que aclaró que no fue coaccionado ni por el gobierno de España ni por el embajador de España en Caracas, Ramón Santos, sino que el único propósito fue facilitar su salida del país. González Urrutia subraya que todas las gestiones de su traslado
fueron supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. A solo minutos de conocerse el comunicado, el canciller español agradeció las palabras de Edmundo González Urrutia. Dijo: gracias por defender la verdad frente a las calumnias e injurias contra España y su servicio exterior. Esta fue la respuesta de Álvarez. Continuamos a esta hora con más información. ¿Qué importancia tiene que el Parlamento de la Unión Europea haya reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela? Todo esto después que el órgano electoral venezolano indicara que el ganador de los comicios del pasado 28 de julio fue Nicolás Maduro. Se lo contamos inmediato en el siguiente trabajo especial. Importa la figura del Parlamento Europeo porque de alguna manera nos ilustra lo que es el sistema del debate político democrático universal. Son cámaras en donde forman parte partidos políticos, están todas las facciones de la Comunidad Europea, hay partidos liberales, hay partidos conservadores, partidos populares, partidos socialistas, y lo importante es que en el debate no solo europeo, sino en los debates políticos a nivel mundial, el tema venezolano sigue siendo una preocupación. ¿Cómo se puede analizar todo lo que sucedió dentro de la Embajada de España en Caracas y la denuncia realizada por Edmundo González y la coacción de la que fue supuestamente objeto para abandonar el país? Las gestiones diplomáticas se basan sobre todo en principios de democracia, pero sobre todo en principios de humanidad, y la figura del asilo político es una figura humanitaria y que está establecida y regulada en todas las convenciones internacionales. Yo no creo que haya una actuación injerencista porque haya sido en la sede de la embajada. Creo que es en su fuero diplomático que está siendo analizado y actuado, y que bueno, todas las interpretaciones siguen formando parte del debate de la política interna española a favor o en contra del gobierno español. Quien encabeza el Partido Popular en España, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este jueves en Roma que en una embajada española no se pueden permitir este tipo de conductas. De ninguna manera, bajo ningún concepto, sin ninguna excusa, se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano, y menos aún por quienes son protagonistas de un demoledor informe de Naciones Unidas, me refiero a Delcy y a su hermano, de violación masiva y perpetrada con los derechos humanos después de las elecciones y antes de las elecciones. Desde diversos sectores del país se pide a la administración Maduro mesura en cualquier decisión que vayan a tomar después de que tanto el Parlamento español como el europeo reconocieran a Edmundo González como presidente electo. La administración de Nicolás Maduro anunció una movilización para el próximo 28 de septiembre, esto con el objetivo de respaldar su apoyo a Nicolás Maduro. Así lo anunció Diosdado Cabello. Previamente, como ustedes saben, la oposición también había convocado a una movilización para el próximo 28 de septiembre dentro y fuera de Venezuela para pedir a la comunidad internacional el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo y exigir a Miraflores el cese de los crímenes de lesa humanidad en el país. Continuamos con más información. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa se unió a la exigencia de libertad para nuestro camarógrafo Paul León, quien fue detenido arbitrariamente el pasado 30 de julio mientras cubría una protesta postelectoral. Les compartimos los detalles de su caso. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela exigió la libertad del camarógrafo Paul León tras cumplir 48 días de su detención arbitraria. El sindicato resaltó que han pasado 45 días de la audiencia de presentación de León, el tiempo máximo para que el Ministerio Público presente acto conclusivo. Paul León es camarógrafo de VPI TV y fue detenido arbitrariamente el 30 de julio en Valera, Estado Trujillo. Mientras ejercía sus funciones, fue imputado por delitos de terrorismo y posteriormente trasladado a la cárcel de Tocuyito en Carabobo. Nicolás Maduro ordenó la liquidación del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, y anunció la creación de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela. Escuchemos de qué se trata este cambio.
y procedo a designar como su presidenta a la licenciada Daniela Desiré Cabello Contreras, presidenta de la Agencia de Exportaciones de Venezuela. Daniela Desiré. Felicitaciones, Daniela Desiré, que facilita el trabajo que ya en la firma Marca País se viene haciendo en las ferias de exposición mundiales. En la reciente feria de Shanghái fue un éxito total. Ahora hay que avanzar en el cumplimiento de todas las expectativas y los negocios conversados, ¿verdad? Para este 30 de septiembre, planteles educativos públicos y privados retomarán la vuelta a las aulas en Venezuela. Veamos cuáles son las expectativas salariales de los docentes para este nuevo año escolar. Unos 96.000 colegios en todo el país están llamados al regreso a clases, con marcadas diferencias en cuanto a expectativas entre el sector público y privado. Para nadie es un secreto que los docentes viven una crisis continuada, porque no existe la voluntad política de este gobierno de discutir la tercera convención colectiva única y unitaria. Y eso es la expectativa que tenemos con el nuevo ministro, el licenciado Héctor Rodríguez, los salarios de los maestros. Lo importante es que mantengamos al menos el cumplimiento de todo el currículum y de las fechas, no suspender clases, igual como sucedió en el año escolar 2023-2024, que se cumplió a cabalidad todo el calendario escolar. La brecha salarial entre las instituciones es otro de los temas que preocupa al sector educativo. El sueldo del maestro para este nuevo año escolar 2024-2025 sea de al menos $200-250. ¿Por qué hablamos de esto? Siempre nos basamos en la cesta básica alimentaria, ni siquiera la cesta básica familiar, sino alimentaria, que cubre aproximadamente $500, en el Zulia a lo mejor 490, en Oriente 560, pero un promedio de 500 quiere decir un conjunto familiar de 4 o 5 miembros, de los cuales deberían haber al menos 2 ingresos, y por eso hablamos de $200-250 como mínimo para mantenerse. Un docente por lo menos debe ganar el 60 al 70% de lo que cuesta la canasta básica alimentaria. Y en cuanto a los salarios de los colegios privados, realmente no puede haber, por eso ahí tiene que el ministro llegar a un acuerdo, porque no puede haber maestros A y maestros B. Los maestros ganando más de los colegios privados, mientras los salarios de los colegios públicos están en pésimas, son pírricos. Un docente no puede seguir ganando $15, $20. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el contrato? Entonces tenemos realmente maestros frustrados, porque protestaron demasiado, pasaron como 4.000 protestas en el país y no hubo respuesta. Entonces hay frustración. Hay frustración. Ambos representantes esperan además que la situación salarial mejore la calidad de vida de los maestros durante este nuevo periodo de clases para que no se incremente el déficit de personal docente en las aulas. Alrededor de 200.000 docentes en Venezuela abandonaron los salones de clases en los últimos años, según estiman las asociaciones gremiales. Sí hay deficiencia de maestros. Hay un 40% de maestros, de ausencia de maestros, unos que abandonaron el país, otros que abandonaron también pues, se quedaron en el país, pero están en otro oficio que les permita vivir con dignidad. Entonces, yo creo que hay que hacer un diagnóstico y el ministerio debe estar haciendo ese diagnóstico, pero y hay ausencia de docentes. Ya los muchachos que salen de bachillerato no tienen motivación para ir a las escuelas de educación y a los pedagógicos a estudiar educación. Entonces, eso realmente es malo en este momento para la calidad de la enseñanza. Y en el sector privado se ha paliado medianamente con esto y es la forma como hemos cubierto el 95% del sector profesoral.
En Venezuela, de cada 10 centros de enseñanza, 8 son públicos. Según una encuesta de la Asociación Civil con la Escuela, más del 50% de los docentes del país se han visto obligados a realizar actividades laborales extras para poder complementar su ingreso mensual.